¿Sabías que uno de los criminales más despiadados de la Alemania nazi no era un hombre sino una joven de apenas 22 años? Irma Gries, apodada la Bella Bestia, fue una de las figuras más temidas en los campos de concentración. En este video vamos a repasar los últimos días de Gries, su captura, el juicio y su ejecución en 1945. Acompáñanos a conocer cómo esta mujer, quien fue instrumental en la maquinaria de exterminio nazi, terminó en la horca tras uno de los juicios más impactantes de la historia. El ascenso de Irma Gries en el terror nazi. Desde muy joven, Irma Gries mostró una afinidad inquietante por el régimen nazi. En 1941, cuando tenía apenas 18 años, ingresó a la SS y fue destinada como vigilante al campo de concentración de Ravensbrück, un sitio diseñado exclusivamente para mujeres prisioneras. Allí no tardó en destacarse por su crueldad extrema y su lealtad inquebrantable al régimen. Su desempeño la llevó a ser transferida en 1943 al campo de exterminio de Auschwitz, donde alcanzó el puesto de supervisora, convirtiéndose en la segunda mujer de mayor jerarquía solo por detrás de la temida Maria Mandel. Con el poder que ostentaba, tenía bajo su mando a más de 30.000 reclusas judías, a quienes sometía a torturas, castigos inhumanos y brutales humillaciones. Conocida por su sadismo, se ganó una reputación temible entre los prisioneros. No solo golpeaba y fusilaba al azar, sino que liberaba perros entrenados para despedazar a las víctimas. Se dice que disfrutaba el sufrimiento ajeno, y su frialdad la convirtió en una de las figuras más temidas del Holocausto. Más tarde, fue enviada al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde su despiadada conducta se intensificó aún más. Se volvió una de las guardianas más sádicas, siendo responsable de una infinidad de asesinatos y abusos. Su nombre quedó marcado como símbolo de la brutalidad del Tercer Reich, pero su reino de terror llegaría pronto a su fin. La caída del Tercer Reich y su captura. En abril de 1945, la Alemania nazi se desmoronaba. Las tropas aliadas avanzaban en todos los frentes y los campos de concentración se convirtieron en escenarios aún más macabros, donde el hambre, las enfermedades y el caos reinaban. Bergen-Belsen, donde Gries servía como guardia, estaba sumido en un infierno de descomposición y desesperación. El 15 de abril los soldados británicos ingresaron al campo y quedaron horrorizados al descubrir montañas de cadáveres en estados de putrefacción y miles de prisioneros esqueléticos al borde de la muerte. Entre los oficiales nazis que aún permanecían allí, perfectamente alineados en fila, se encontraba Irma Gries, con su uniforme impecable y una actitud desafiante. Las imágenes de su arrogante postura fueron publicadas en periódicos de todo el mundo, bajo titulares como Las fieras de Belsen. La captura de Gries marcó el comienzo de un juicio que revelaría el verdadero alcance de sus crímenes. El juicio de Bergen-Belsen. El juicio de Bergen-Belsen comenzó en septiembre de 1945 y fue uno de los procesos más mediáticos de la época. Los testimonios de los sobrevivientes revelaron la magnitud del sadismo de Gries. Disfrutaba golpeando a prisioneras con su látigo, especialmente en los senos, lo que provocaba infecciones que requerían amputaciones sin anestesia. Soltaba perros para que devoraran a los internos, mientras ella observaba impasible. Seleccionaba a mujeres jóvenes y saludables para enviarlas a las cámaras de gas, muchas veces por simple capricho. Fusilaba a reclusas sin razón aparente, solo por placer. Uno de los relatos más impactantes fue el de Gisela Perl, una ginecóloga judía encarcelada en Auschwitz. Describió cómo Gries se excitaba al ver sufrir a sus víctimas, lo que estremeció a todos los presentes en la corte. Condena y ejecución. El 17 de noviembre de 1945, Irma Gries recibió la sentencia que definiría su destino. A sus 22 años, se convirtió en la mujer más joven ejecutada por las fuerzas británicas en el siglo XX. La ejecución se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1945 en la prisión de Hamelin. El verdugo designado fue Albert Pierrepoint, un experto en ejecuciones, pero Gries no cayó sin resistencia. Cuando intentaron colocarle la capucha, luchó violentamente, negándose a que le cubrieran el rostro. Pierrepoint tuvo que abofetearla varias veces para someterla. La soga no se ajustó correctamente, por lo que se cree que murió estrangulada en lugar de por una fractura cervical inmediata. Sus últimas palabras fueron "Schnell", rápido, como una orden al verdugo para que acabara con su vida sin demora.
Otras guardias nazis ejecutadas. Si bien Irma Grese fue la más infame, otras guardianas nazis también fueron llevadas a la horca tras ser declaradas culpables en los juicios de posguerra. Elisabeth Bolkenrath, supervisora de Auschwitz y Bergen-Belsen, conocida por ordenar fusilamientos masivos, ejecutada el mismo día que Grese. Joanna Bormann, apodada la mujer de los perros, permitía que sus canes atacaran y despedazaran a prisioneros. Fue ahorcada en diciembre de 1945. Dorothea Binz, supervisora en Ravensbrück, se deleitaba golpeando y desmembrando reclusas con un hacha. Fue ejecutada en 1947. Las condenas demostraron que el género no eximía de la justicia a quienes cometieron atrocidades en nombre del régimen nazi. El horror de los campos de concentración. Los testimonios de los supervivientes de Auschwitz, Bergen-Belsen y Ravensbrück revelan la crueldad extrema que reinaba en los campos. Más de 13.000 cuerpos sin enterrar fueron encontrados en Bergen-Belsen al momento de su liberación. Prisioneras azotadas hasta la muerte por razones triviales. Recién nacidos que parecían sin haber tenido oportunidad de vivir. Estos sitios fueron el epicentro del horror, donde el sufrimiento era una constante y la muerte una certeza. Las torturadoras de Ravensbrück, el infierno exclusivo para mujeres. Ravensbrück fue uno de los campos más crueles del Tercer Reich, destinado exclusivamente a mujeres. En su interior, las guardianas nazis tuvieron libertad absoluta para someter a las prisioneras a los tormentos más inhumanos. Dorothea Binz, Greta Bossel y Emma Zimmer fueron algunas de las mujeres que dirigieron este campo con mano de hierro, seleccionando prisioneras para la cámara de gas, realizando experimentos médicos sin anestesia y castigando hasta la muerte a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo de trabajo forzado. Tras la guerra, muchas de estas mujeres intentaron huir, pero fueron capturadas y juzgadas en 1947, recibiendo la pena de muerte. Su final en la horca fue el mismo que el de sus víctimas, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de la historia nazi. Experimentos médicos, la ciencia al servicio del horror. Además de los asesinatos y torturas físicas, muchas guardianas nazis participaron activamente en experimentos científicos inhumanos, en campos como Auschwitz y Ravensbrück. Algunas mujeres prisioneras fueron infectadas deliberadamente con enfermedades para probar la resistencia humana, sometidas a cirugía sin anestesia, o utilizadas en estudios sobre hipotermia. Los juicios de Nuremberg revelaron el alcance de estos experimentos, dejando en evidencia la falta total de humanidad de quienes los llevaban a cabo. Muchas de las enfermeras y doctoras implicadas fueron condenadas a la horca o a largas penas de prisión, aunque algunas lograron evadir la justicia. El impacto de las mujeres en el nazismo. ¿Cómplices o protagonistas? El papel de las mujeres en el nazismo ha sido un tema de debate durante décadas. Si bien la imagen tradicional mostraba a la mujer alemana como madre y esposa, la realidad es que miles de ellas participaron activamente en los crímenes del régimen. Desde las guardianas de los campos hasta las colaboradoras de la Gestapo, muchas mujeres no fueron simples espectadoras sino ejecutoras directas de la maquinaria de exterminio. Su rol en el Holocausto demuestra que la maldad no distingue género, y que la ideología extremista puede transformar a cualquier persona en un monstruo si se le da poder y una causa para justificar sus actos. El caso de Irma Grese y otras guardianas nazis demuestra que el fanatismo y la crueldad no tienen género. Pero la gran pregunta es, ¿fue su ejecución suficiente para hacer justicia por el sufrimiento que causaron? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte qué te ha parecido este caso. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando juntos los momentos más oscuros y sorprendentes de la historia. Nos vemos en el próximo video, con más relatos que no puedes perderte.